salud pública y es la asfixia perinatal. Bueno, menciono lo de salud pública porque esta condición es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en los recién nacidos y es justamente importante hablar de ello porque esta condición va a generar diferentes secuelas, dentro de las más importantes las neurológicas que vamos a describir dentro de la exposición. Bueno, a lo largo de la exposición vamos a analizar diferentes acápites que van desde la introducción, un poco de historia relacionada a los factores de riesgo, epidemiología y biología. Vamos a hablar de las manifestaciones clínicas, los criterios diagnósticos y el tratamiento. Entonces, vamos a empezar definiendo a lo que es la asfixia perinatal como la agresión producida al feto o al recién nacido causada por la falta de oxígeno, o conocido como la hipoxia, y la falta de perfusión insular. Bueno, esto inmediatamente antes, durante o después del parto. Ahora bien, esta falta de suministro de oxígeno va a generar alteraciones metabólicas graves que van a ir desde la hipoxemia, la hipercapnia y la acidosis metabólica, que son justamente los tres componentes que conforman la tríada metabólica clásica de la asfixia en general, si lo queremos decir así. Ahora bien, existen otras definiciones, por ejemplo la de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que un recién nacido ha sufrido de una asfixia perinatal cuando hay una dificultad para iniciar o para mantener un adecuado patrón respiratorio o una respiración espontánea acompañada de otros criterios como un buen tono muscular, alteración del tono muscular, alteración de los reflejos neurológicos, entre otros criterios. Ahora bien, como lo he mencionado, existen tres momentos en los que se puede manifestar la asfixia perinatal, dentro de los cuales el momento intraparto supone el escenario con mayor casos, de 56 al 80%, seguido del momento postparto con un 10% y por último menos común y en el que se presentan menos casos, el momento preparto. Bien, de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría y también al Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, se ponen diferentes criterios para poder hablar o de que existe una asfixia perinatal, dentro de los cuales tenemos dentro de los cuales el más importante menciona que es el pH del cordón umbilical menos de 7, que se va a manifestar como una acidosis metabólica o mixta profunda, que se va a tomar de la arteria umbilical si queremos ser específicos. Dentro de otros criterios está la puntuación del APGAR, que es menor a 3 a los 5 minutos, y dentro de la clínica de asfixia la podemos dividir tanto en aquellos que están dirigidos al déficit neurológico, como la alteración del tono muscular, que sería la depresión del tono muscular, alteraciones de los reflejos neurológicos, y también tenemos otro criterio que es la disfunción sistémica, que se va a manifestar, por ejemplo, a nivel cardiovascular con una insuficiencia cardíaca, puede haber insuficiencia respiratoria, renal, entre otras alteraciones. Bien, como he mencionado, esta falta de suministro va a generar hipoxia, isquemia a nivel del recién nacido, y esto va a generar ya sea la muerte en casos extremos o secuelas neurológicas muy graves que pueden, como le mencionaba, alteraciones de la función neurológica, discapacidad y trastornos de neurodesarrollo. Bueno, voy a hablar un poco acerca de la historia dirigida a los factores de riesgo. Ya son más de 100 años en los que se describen todas las secuelas neurológicas que son consecuencias de la asfixia perinatal. Es por eso que, por ejemplo, Freud Lidl en 1881 describió la relación que hay entre el estado prematuro del recién nacido y las dificultades mecánicas durante el parto, y que estas ambas van a estar relacionadas con la parálisis cerebral infantil, que es justamente una de las secuelas neurológicas. Más adelante, Freud en 1897 describe que la parálisis cerebral es resultado de diferentes eventos que se generan durante el embarazo. Es por eso que hay este cuadro que nos resume la ubicación temporal de los factores de riesgo de la asfixia perinatal, en los cuales, pues, básicamente lo podemos resumir que dentro de los factores principales anteparto que se menciona, asociados, por ejemplo, en este año 1998 estaba asociado el estatus socioeconómico, historia familiar de convulsiones, embarazo posterior al tratamiento de infertilidad, enfermedad tiroidea materna, preeclampsia severa,
hemorragia vaginal, infección viral, placenta normal y retardo del crecimiento intrauterino y las dos mayores. Mi nombre es Renzo Latorre y vamos a continuar con la parte de la epidemiología y la etiología. Siguiente, por favor. Bueno, primeramente, para dominar lo que es la epidemiología, vamos a ver que en países que están en vías de desarrollo, las cifras van a variar, como por ejemplo en la Organización Mundial de la Salud nos menciona, ¿no?, que en el continente africano o en las regiones eritreas, como le dicen también, hay una tasa alta que va a llegar casi al 60%. Pero en lo que viene a ser es el continente americano, va a empezar a bajar y es incluso muy bajo el porcentaje, ¿no? Es de 0,3, mientras en África es de 1,54. Por otra parte, también se tiene en consideración y en cuenta que no son cifras muy certeras, ¿no? Las estadísticas no son certeras, no son del todo exactas, por eso es que normalmente se hacen aproximaciones, ¿no? Se debe tener en cuenta que el problema de asfixia perinatal representa una de las principales causas de muerte, ¿no? Y por otra parte, también vamos a ver que este tipo de eventos van a ser aproximadamente en un 5% antes de que inicie el trabajo de parto, 85% durante el parto y 10% en lo que queda después del parto. ¿Sí? Bueno, si vamos a hablar de lo que viene a ser ya datos estadísticos de nuestro país, la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental y el Instituto Nacional Materno Perinatal nos brindaba este cuadro en el lapso de tiempo de 2016 al 2017, donde referían causas básicas de muerte neonatal como asfixia perinatal, en el 2016 con 31 casos, significando un 12,6%, y en el 2017 con un descenso notable a 10 y significando un 4,1%. Siguiente, por favor. Y ya para más actualidad, ¿no?, algo más cercano a lo que estamos ahorita, el 2025, vamos a ver que, por ejemplo, en el Hospital Regional del Cusco se hace un registro de que de acuerdo al peso que tenga el neonato, vamos a ver que, por ejemplo, en bebés que hayan nacido con 500 hasta 999 gramos, hay una asfixia perinatal de 1, y lo cual significa un 50% en todo este cuadro, ya que el siguiente 1 se va a presentar en bebés que nacen con peso mayor a 300 gramos, significando en total como causa de muerte neonatal por asfixia perinatal un 11%, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, si tenemos en cuenta la edad gestacional, también se repite más o menos, ¿no?, que si es que es un parto de tipo distóxico y está dentro de las semanas de 37 a 41 semanas, se observa, ¿no?, un puntaje de 1, y en caso de los partos ectópicos se observa en menores a 30 semanas 1, lo cual es una sumatoria, ¿no?, de total de casos 2 como causa de muerte neonatal por asfixia perinatal. Siguiente, por favor. En cuanto a ya una información más reciente que vendría a ser del año anterior, que es del 2024, el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza de Lima hace una resolución directorial donde menciona 3 puntos, ¿no?, en su epidemiología. Primero menciona que en países desarrollados la incidencia de la asfixia perinatal severa o causa de muerte o deterioro es una causa de muerte y que también va a generar un deterioro neurológico de aproximadamente 1 en 1000 nacidos vivos. Luego, en países de escasos recursos, la asfixia perinatal va a tener una incidencia de 5 hasta 10 de 1000 nacidos vivos. Y finalmente hace referencia a la asfixia perinatal, que viene a ser la tercera causa de muerte neonatal en el Perú, alcanzando un 3,8 por 1000 nacidos vivos, según el MINSA 2018. Y para centrarnos en la parte de lo que es ya la red norte de Cusco, hacen también un cuadro en cuanto a lo que viene a ser el peso, y el único puntaje que se encuentra es en muy bajo peso al nacer, ¿no?, de 500 a 1499. Ahora pasemos a la parte de la etiología. La etiología va a tener cuatro pilares grandes, los cuales van a emanar o nos van a aportar más tipos de etiologías específicas. Primero tenemos lo que son las maternas, los obstétricos, fetales y los uteroplacentarios. Siguiente, por favor.
En cuanto a lo que viene a ser la etiología materna, podemos tener en cuenta primeramente lo que son las hemorragias durante el tercer trimestre del embarazo. También están presentes lo que son las infecciones urinarias, sepsis o leucoraminosis. Por otra parte, también podemos ver la hipertensión inducida, que es durante el embarazo, que vendría a ser la preeclampsia, o también una hipertensión crónica, es decir, una madre que venga con una hipertensión de larga data, ¿no? Y por otra parte, madres también que estén sufriendo anemia, que tengan colagenopatías que impidan una correcta formación de lo que viene a ser el cordón umbilical y también la implantación de lo que viene a ser el bebé en las primeras semanas. Intoxicación por algún uso de drogas o también comorbilidades obstétricas. Por otra parte, en las etiologías obstétricas vamos a ver que si es que hay existencia de líquido amniótico meconial, es decir, con presencia de la primera defecación del bebé, que es el meconio. También si es que hay incompatibilidad cefalopélvica, es decir, la cabeza es demasiado grande para poder salir, ¿no?, por la pelvis de la mamá. Algunos también refieren que puede ser por el uso de medicamentos como la oxitocina, la cual acelera, ¿no?, el proceso de parto, pero que en algunas mujeres se ha observado que puede producir contracciones muy largas, las cuales ya no son fisiológicas y dañan de alguna manera al bebé, ¿no?, lo predisponen a la asfixia perinatal. Y una de las más comunes que se suele presentar y que a veces en la periferia no se logra percibir porque no cuentan con un ecógrafo o nunca han visitado, ¿no?, al médico para ver en qué posición se encuentra el bebé, son las posiciones anormales, ¿no?, que había puesto en este lado, ya sea de cara, de frente, de nalgas, o que también se puede encontrar en posición de hombros. Por otra parte, si es que ha habido un uso de instrumentaria, o también si es que ha sido un trabajo de parto muy largo o precipitado, la ruptura de membranas muy anticipada ya al trabajo de parto, o si es una paciente que tiene oligodrámenos o polipidriamos. En cuanto a lo que son las etiologías uteroplacentarias, vamos a ver que hay lo que son las anormalidades en el cordón umbilical. Como pueden observar aquí en esta imagen, hay distintos tipos, ¿no? Está el bilobulado, que es en plaqueta, también el circunvalado, ¿no? Entonces, de acuerdo a este tipo de anormalidades, puede ser que predispongan también una etiología, ¿no?, una causa. Por otra parte, también un circular de cordón irreductible, el cual podría estar causando, ¿no?, este tipo de asfixia, si es que es un bebé que se encuentra en procúbito, o también si es que hay un prolapso del cordón umbilical, es decir, el cordón umbilical sale antes que el bebé. En cuanto a lo que son las anormalidades placentarias, como pueden ver, los distintos tipos de ahí, ¿no?, los distintos tipos de acuerdo a su implantación, si es que son si han atravesado más capas o no han atravesado tantas capas y su profundidad de perforación. Y por otra parte, lo que son la placenta previa. Se menciona también en la etiología que está el desprendimiento prematuro de la placenta, la alteración también de la contractilidad uterina, es decir, si hay una hipotonía uterina o hipertonía uterina durante el parto. Algunas madres no logran hacer una contracción correcta, ¿no?, son contracciones débiles o ya también son tan fuertes que también asfixian al bebé, ¿no? Y finalmente las anormalidades uterinas anatómicas, que puede ser como por ejemplo el útero bicornio, que tiene una forma como en M. Y finalmente las etiologías fetales. Primeramente están las alteraciones en la frecuencia cardíaca del bebé, ¿no?, ya sea una bradicardia, taquicardia o una arritmia. Por otra parte también está la percepción de que la madre está sintiendo que el bebé ha disminuido su cantidad de movimientos habituales, ¿no? Por otra parte también hay un retardo de crecimiento intrauterino, puede ser que también sea un bebé prematuro, o que tiene diagnóstico de eritrocrastosis fetal, es decir, el factor RH de la madre y del bebé son distintos, que sea un bebé con bajo peso, que tenga macrosomía fetal, que esté posmadurez, que haya excedido el tiempo, ¿no?, normal, o malformaciones congénitas, las cuales dificulten
el parto normal. Y finalmente lo que son los fetos múltiples, ya sean mellizos, trillizos o más, y el retraso del crecimiento intrauterino. Doctora, buenas tardes, compañeros todos. Mi nombre es Neis Velázquez y yo les voy a explicar un poco de lo que es la fisiopatología de la asfixia perinatal, para lo cual hemos preparado dos partes. En la parte inicial les vamos a explicar un poco de cómo es la fisiología normal, tanto del aparato cardiorrespiratorio fetal y después los cambios que se dan al momento del alumbramiento, y posteriormente para relacionarlo con lo que es la fisiopatología. Ya. Dentro de la parte fetal vamos a entender una cosa principal. Cuando hablamos de la asfixia perinatal, debemos entender que esto fisiopatológicamente va a ser cualquier trastorno que comprometa lo que es el intercambio de gases. Entonces, ¿quién es el órgano que está encargado del intercambio de gases en la vía fetal? Pues básicamente la placenta. La placenta se va a encargar de darle sangre oxigenada al feto mediante lo que es la vena umbilical. Entonces, la vena umbilical asciende, llega hacia lo que es el hígado para tener el primer shunt mediante el conducto venoso y se une con la vena cava inferior. Entonces, la vena cava inferior sigue su recorrido hacia lo que es la aurícula derecha, donde va a tener también drenaje de lo que es la vena cava superior. Entonces, en este punto, una de las cavidades que va a tener mayor presión va a ser la aurícula derecha. Entonces, acá hay como una característica importante, y es que la vena umbilical, como les he dicho, lleva una sangre muy oxigenada. Entonces, en el feto, esa sangre, por más de que ya se haya llegado a mezclar con lo que es la sangre desoxigenada y las venas cavas, va a seguir su trayecto muy rápido, de una forma muy veloz, tratando de comunicarse con lo que es la aurícula izquierda mediante lo que es la fosa oval. Entonces, lo dejamos ahí. La gran cantidad de sangre pasa hacia la aurícula izquierda. Y luego un pequeño porcentaje va a ir a lo que es el ventrículo derecho para poder ir hacia la arteria pulmonar. Aquí hay una característica, y es que el pulmón en este momento está lleno de líquido, o sea, no cumple su función respiratoria. Entonces, la arteria pulmonar, por eso que también tiene una característica, y es que el lumen va a ser muy pequeño, porque solamente recibe el 13% de este volumen. Y este volumen es justo y necesario para lo que necesita el pulmón, porque el pulmón solo quiere nutrirse y crecer, no va a tener ese intercambio gaseoso porque lo está realizando la placenta. Entonces, la arteria pulmonar se nutre a ambos pulmones, y la sangre obviamente va a regresar por lo que son las venas pulmonares. Adicional a esto, mencionarles que dentro de los pulmones, como hay líquido, va a haber algo muy importante dentro de lo que es la membrana alveolar. ¿Por qué? Como pueden observar, tenemos resaltados los canales de cloro. Esos canales de cloro históricamente son muy importantes porque se van a encargar de ser órganos meramente secretores. O sea, van a producir el líquido que va a llenar los espacios que serán potencialmente vías aéreas en la parte neonatal. Y adicional a esto, también tiene funciones metabólicas, como por ejemplo producir lo que es el surfactante mediante los leucocitos tipo 2. Entonces, consideramos al aparato respiratorio fetal como un órgano no con funciones respiratorias, es decir, no va a ser intercambio gaseoso, no va a haber hematosis, pero sí hay funciones, por ejemplo, metabólicas y meramente secretoras, lo cual hace que tenga una alta resistencia vascular pulmonar. Ahora, regresando a lo que es nuestro gráfico, les había mencionado que en la aurícula derecha hay una característica, y es que la sangre muy oxigenada va a pasar directamente a lo que es la aurícula izquierda, para luego pasar al ventrículo izquierdo y mediante la aorta, pues, dar las primeras ramas para los órganos muy importantes. Por ejemplo, la aorta va a dar como su primera rama las coronarias para proteger órganos vitales como es el corazón. Luego tenemos tanto el tronco brachiocefálico, la subclavia y la carótida, principalmente la carótida común, para poder oxigenar lo que es el cerebro. Y posteriormente a eso, ustedes recuerdan que hay un tercer shunt que va a ser el conducto arterioso que comunica la arteria pulmonar con lo que es la aorta descendente. Por eso es que ven que hay como un cambio de coloración, y es que aquí ya hay una sangre menos oxigenada, esta va a ser una sangre más mixta, la cual va a ir hacia el resto del cuerpo del feto para poder oxigenarlo. Ahora, dentro de lo que es la parte cardiovascular, debemos mencionar que el corazón como bomba comienza a funcionar a partir de la cuarta semana. Y justo este volumen sanguíneo que va a descender por lo que es la aorta descendente va a tener dos proporciones. Un tercio nada más va a irrigar el cuerpo fetal, y los 2 tercios restantes tratan de ir rápidamente por todo el cuerpo para que después lleguen viajen mediante las arterias umbilicales hacia la placenta, y la placenta les dé la sangre oxigenada, completando este círculo para poder oxigenar a lo que es el cuerpo del feto. Y adicional a esto, mencionarles una característica, y es que, como ustedes pueden ver aquí, las presiones que tenemos a nivel fetal son muy bajas, las presiones de oxígeno. Entonces, incluso la vena umbilical, que es una de las venas que
solamente una presión de 40-50 milímetros de mercurio, lo cual por eso es que muchos nos hablan de que el feto vive en un medio hipoxémico, diferenciarlo de lo que es la hipoxia. Entonces aquí podemos ver un gráfico en el cual vemos que en en el eje X tenemos la presión de oxígeno y en el otro lado lo que es la saturación de oxígeno. Entonces, mientras más aumenta la presión de oxígeno, podemos ver que alcanzamos una saturación mayor. Pero en el feto, a pesar de que tiene estas presiones muy bajitas, que van entre 50 y 25, por ejemplo, tomemos 25 de referencia, podemos ver que esta presión de oxígeno de solamente 25 milímetros de mercurio va a alcanzar una saturación aproximadamente de 50%. Y esto no le afecta al feto. ¿Por qué? Porque incluso eso le beneficia. Mientras que alcancemos este porcentaje mínimo del 50%, la hemoglobina que tenemos, y que cabe resaltar que está en niveles muy elevados en el feto, va a tener una gran afinidad para poder recoger el oxígeno. Entonces, mientras más oxígeno recoge la hemoglobina, va a disminuir el CO2, lo cual hace que disminuyan los hidrogeniones y aumente el pH del feto. Entonces el feto, a pesar de tener un medio hipoxémico, no va a tener una hipoxia. ¿Por qué? Porque todos los tejidos están bien oxigenados, como pueden ver mediante este diagrama. Adicional a esto, pues pueden ver, por ejemplo, que disminuye la temperatura, también disminuye el 2,3 fosfoglicerato, pero eso no es importante porque sabemos que la temperatura del feto va a estar a expensas de la temperatura materna e incluso tiene una variación de 0,5 grados centígrados por encima de esta temperatura. Y el feto, adicional a esto, en este momento no gasta energía en termorregulación ni tampoco con esfuerzos respiratorios. Ahora, todo esto va a cambiar al momento del alumbramiento. Y básicamente lo que debemos tomar en cuenta es que los cambios más importantes van a ser a nivel pulmonar y a nivel de lo que es la red cardiovascular. Primero, ese pulmón que estaba lleno de líquido, al momento del alumbramiento va a tener que eliminar ese líquido y pues hacer el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque vamos a cortar la placenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde el intraútero, cada vez que existe una contracción materna, la placenta deja de pasarle por unos segundos la sangre al feto. Entonces, él comienza a tener como una especie de estímulo estresor, pero este es completamente fisiológico, no le produce daño. Porque justo cuando hay un proceso de estresor, él va a generar adrenalina, noradrenalina y a su vez los glucocorticoides. Estos glucocorticoides le permiten producir los canales de sodio. Estos son importantes porque en la anterior membrana que ustedes observaron solamente habían canales de cloro. En este caso canales de sodio porque ellos se encargan de ir absorbiendo este líquido poco a poco junto con los canales linfáticos, los ganglios linfáticos y la red pulmonar capilar. ¿Para qué? Para que este pulmón se vaya como preparando para luego el impacto del líquido al momento del alumbramiento, porque en el momento del alumbramiento, como pueden observar, la caja torácica de este feto va a comenzar a tener una compresión que tiene una presión más o menos de 30-60 mililitros de agua, lo cual hace que expulse la última cantidad de líquido que se encuentra en las vías aéreas. Entonces, tenemos ya que básicamente el pulmón está eliminando todo el líquido, estaría listo para poder hacer el proceso del intercambio gaseoso. Otro punto importante es que cuando nosotros vamos a cortar la circulación que comunica a la placenta con el feto, pues se van a obliterar diferentes shunts. ¿Esto cómo? Básicamente, cuando ingresa el oxígeno, el primer shunt que se va a cerrar va a ser el conducto arterioso, porque al ingresar oxígeno a nivel de este shunt tenemos receptores, los cuales cuando aumenta el oxígeno disminuye la prostaglandina de 2, la cual estaba encargada de mantener esto permeable, entonces se cierra el primer shunt. Luego, cuando existe este corte de la placenta, recuerdan ustedes que la placenta se llevaba aproximadamente 2/3 del volumen sanguíneo, entonces por eso va a tener que ser redistribuido y todo el conducto cardiovascular va a tener que almacenar mayor cantidad de volumen. Entonces, ¿qué pasa con otros factores? Hay factores como por ejemplo enterinas, el óxido nítrico, que hacen que los vasos sean un poco más amplios o puedan albergar mayor cantidad de volumen. ¿Para qué? Para que aumente a su vez la resistencia vascular sistémica y obviamente lo que es la presión arterial. Entonces, si llega mayor cantidad de sangre, ya no va a ser la aurícula izquierda la que tenga mayor volumen, sino va a ser al contrario. Entonces, ahora los pulmones ya están haciendo este intercambio gaseoso, ya están teniendo circulación, entonces van a devolver mediante las venas pulmonares hacia lo que es la aurícula izquierda, van a devolver mayor cantidad de sangre. Entonces, esto hace que la comunicación que se daba de derecha a izquierda
ahora pasa a ser inversa, de izquierda a derecha y se cierra la fosa oval. Bueno, básicamente eso. Y bueno, lo que se tienen que recordar de esta fase neonatal es que tenemos la fase absortiva, en la cual eliminamos todo el líquido pulmonar para hacer un buen intercambio gaseoso, que ahora va a estar a cargo de los pulmones, y que también existen algunos agentes vasodilatadores, los cuales van a aumentar el volumen que existe dentro de los vasos del aparato cardiovascular, y eso aumenta el riego sanguíneo, que va a ser muy favorecedor para los diferentes órganos del cuerpo del feto. Ahora, esto básicamente es un resumen. Debemos entender que existe un cambio de respiración líquida a una respiración gaseosa, y durante el alumbramiento hay una asfixia fetal completamente transitoria y adaptativa, es decir, que eso es fisiológico, o sea que no le debería producir daño al feto. Lo patológico viene cuando, como Renzo nos había explicado, hay muchos factores que pueden darse antes, durante o después del parto, que van a comprometer la reserva de oxígeno que tiene este feto, que próximamente va a ser donado. Entonces van comprometiendo esa reserva de oxígeno, y lógicamente esto se expresa como una disminución del oxígeno, ¿no? Esto va a ser mucho más evidente cuando clampemos lo que es el cordón umbilical. ¿Por qué? Porque ya no tenemos este órgano que le ayudaba, bien o mal, pero le ayudaba para poder hacer el intercambio gaseoso. Entonces, esto básicamente lo que se expresa es la disminución del oxígeno. Cuando tenemos disminución del oxígeno, el feto, que debería ser una respiración completamente aeróbica, o sea, a expensas de lo que es el oxígeno, ya no lo va a poder hacer y no va a poder producir la molécula energética que era el ATP. Entonces pasa al otro tipo de respiración, que sería la respiración anaeróbica, que va a producir otra molécula energética que va a ser la glucosa, pero en medio de esto producirá lo que es el lactato, y el lactato metabólicamente te va a producir una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque va a haber mayor producción de lo que es el CO2. El CO2 aumenta los hidrogeniones y con eso se disminuye el pH. Entonces tenemos una acidosis metabólica que próximamente será mixta. ¿Por qué? Porque también estamos teniendo el aumento del CO2, entonces se convierte en una acidosis metabólica y a su vez respiratoria. Ahora, cuando hay mucho contenido de CO2 a nivel del cuerpo del neonato, esto va a ser como una señal a nivel de los quimiorreceptores que tiene la carótida, y se va a producir una estimulación a nivel del sistema nervioso simpático, la cual va a dar dos órdenes. Primero, le va a decir al cuerpo que redistribuya todo su gasto cardíaco para poder darle importancia a tres órganos importantes: al cerebro, al corazón y a las glándulas suprarrenales. Y a su vez va a producir la vasoconstricción. Esta vasoconstricción es de alguna forma nos va en contra, porque vimos que en la etapa neonatal normal debería producirse una vasodilatación, pero en este caso, al producirse la vasoconstricción, va a llegar menos sangre a los pulmones van a devolver menos sangre mediante las venas pulmonares, y a su vez a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y la aorta, que se encargaba de dar el flujo a todo el cuerpo, va a disminuir el gasto cardíaco. Ahora, otra cosa importante es que cuando la carótida va a ver los niveles altos de CO2, va a producir una depresión del centro cardiorrespiratorio, lo cual obviamente se va a evidenciar en una bradicardia, y si tenemos menos gasto cardíaco, tenemos menos frecuencia cardíaca, obviamente los tejidos que deberían estar nutriéndose con la sangre que se debe expulsar del corazón van a tener una hipoperfusión, lo cual secundariamente va a producir una isquemia. La glucosa que se estaba produciendo en algún punto también llega a ser insuficiente y va a aumentar lo que es la acidosis láctica y la asfixia celular. La asfixia celular termina en la muerte de las células y obviamente las diferentes secuelas que se pueden evidenciar más adelante. Ahora, por último, en esta parte de la fisiopatología de la asfixia neonatal, mencionar que hay muchas manifestaciones clínicas y todo va a depender de si la asfixia fue temprana, fue tardía y cuánto ha afectado en el cuerpo del neonato. Entonces, como pueden observar aquí, básicamente todos los sistemas van a estar afectados, dentro de los cuales resalta el sistema nervioso central, pero eso lo va a explicar mi compañera más adelante, porque es todo otro mundo básicamente dentro de este tema y es muy importante entenderlo. Ahora, en la parte cardiovascular ya explicamos casi la mayoría de estas, según la lámina anterior. Solamente mencionar que va a haber un incremento de la creatinina fosfoquinasa. Esa es una enzima la cual se encargaba de convertir el ADP en ATP. Entonces, como ahora estamos en una respiración aeróbica, no va a poder dar esta conversión, y eso aumenta, produciendo daño renal y a su vez rhabdomiólisis, porque se encargaba de darle la energía a las células musculares. Ahora, dentro del sistema respiratorio, que creo que va a ser uno de los que más manifestaciones tiene,
mencionar que generalmente cuando uno ve un neonato y sospecha de una asfixia neonatal, aparte de sus antecedentes, ven una depresión respiratoria y pues están sospechando de una asfixia neonatal. Luego, el síndrome de aspiración de meconio se responde debido a que dentro de la fisiopatología va a existir una disminución del tono a nivel de lo que es el esfínter anal, y es por eso que el meconio sale libremente y puede estar fluyendo dentro de lo que es el líquido amniótico, y obviamente el feto lo va a aspirar. Ahora, dentro de la parte renal, debido a esta disminución de la perfusión, pues va a haber oliguria, puede haber también atonía vesical, insuficiencia renal aguda por los diferentes metabolitos que también se van a llegar a metabolizar a nivel de lo que es el riñón. En la parte digestiva, generalmente se menciona lo que es la enterocolitis necrotizante como una de las manifestaciones más comunes, pero también hay otro apartado en el cual nos habla de lo que es el sangrado digestivo, y esto tiene mucho que ver con lo que es la parte hematológica, en la cual el gráfico que les había explicado en la parte fetal generalmente era una desviación hacia la derecha, pero ahora cambiamos esta desviación hacia la izquierda y se producen coagulopatías y diferentes trastornos hematológicos. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Hurtado. Vamos a continuar con la encefalopatía hipóxica isquémica. En primer lugar, la patogénesis y los mecanismos. Bien, vamos a ver que la encefalopatía hipóxica isquémica va a ser una alteración funcional del sistema nervioso central. ¿Por qué se va a provocar? Porque va a haber una disminución precisamente de las reservas de oxígeno. Esto va a llevar a un aumento del dióxido de carbono y va a llevar a un proceso de hipoperfusión. Si es que esto continúa a sobrevenir el daño multisistémico. Además, puede o no acompañarse de parálisis cerebral infantil. No en todos los casos se da, pero sí hay una tasa más o menos elevada. Bien, en cuanto a los mecanismos, vamos a ver que tenemos 4 mecanismos que pueden darse, solo puede ser uno o más de estos. Bien, tenemos la hipoxia, la isquemia, la reperfusión, la falla de energía y la inflamación. Cuando hablamos de hipoxia, vamos a ver que va a haber una cascada de daño celular, y esto se va a manifestar mediante crisis convulsivas. Entonces, después de esto va a venir la isquemia, donde se va a reducir la glucemia cerebral, es decir, la cantidad o las reservas que tenemos, y por ende va a comenzar a aumentar el daño celular. Entonces va a sobrevenir una falla de energía, y esto va a tener como consecuencia la depresión del adenosintrifosfato. Pero ¿qué pasa aquí? Si bien es cierto, en la etapa de reperfusión, la depresión o la disminución del ATP, digamos que como que se va a estabilizar, nunca se va a recuperar por completo. Entonces, una vez que este proceso inicia, pues ya no hay marcha atrás. Va a venir un proceso inflamatorio, un daño celular que se va a extender y se va a extender, y va a terminar con la muerte celular. En cuanto a la fisiopatología, se ha estudiado ampliamente la relación entre la encefalopatía hipóxica isquémica y este evento hipóxico isquémico. Entonces vamos a ver que hay 4 fases que son muy marcadas. La fase aguda, que es la fase del evento centinela, donde va a haber una hipoperfusión cerebral. La fase latente, que es la fase de la ventana terapéutica. La fase secundaria, del daño mitocondrial. Y la fase terciaria, que ya es la última etapa donde ya no hay marcha atrás. En la fase aguda de la hipoperfusión cerebral vamos a ver que precisamente hay este fallo energético que les decía, y esta parte de la fisiopatología es importante comprender, porque vemos que hay una relación, ¿no?, entre tiempo y gravedad de los síntomas, donde ya no se puede recuperar. Entonces, esta fase aguda del evento centinela, pues es, digamos que el inicio del proceso donde se debería diagnosticar. En la fase latente o la fase de la ventana terapéutica, pues es el momento de oro, digámoslo así, porque es donde se puede manejar esta urgencia terapéutica, y además es una urgencia diagnóstica. Entonces, si es que logramos oportunamente manejar aquí este proceso, entonces vamos a tener menos daño cerebral. En cuanto al daño mitocondrial, que es la fase secundaria, vamos a ver que ya hay un desacoplamiento del metabolismo oxidativo. Si bien en esta fase, en una anterior, había una recuperación transitoria, pues aquí ya se están dando los múltiples eventos mitocondriales donde ya no se puede hacer nada. Y en la fase terciaria, pues esta va a ser la responsable de todos los daños y las secuelas a largo plazo.
Bien, y aquí para hacerlo un poco más esquemático, lo que les explicaba antes, las fases vamos a tener este daño primario, el evento inmediato, el evento centinela, donde esta alteración hipóxico-isquémica, que va a ser el punto de inicio, va a dar como consecuencia un fallo en el metabolismo oxidativo. Entonces se van a agotar esas nuestras reservas de ATP y de fosfoquinasas, y después de esto va a haber un aumento del fosfato inorgánico. Entonces, una vez comienza a haber ese aumento del fosfato inorgánico, va a haber un deterioro secundario del metabolismo oxidativo. Entonces, en esta fase, que comienza a haber un deterioro secundario, viene la ventana terapéutica, que es el periodo de intervención que les decía, es el momento de oro, entre comillas, porque aquí hay una recuperación de este metabolismo oxidativo, pero una vez que pasan estas 6 horas, hacia las 15 horas en adelante, estas van a ser pues las horas ya de la agresión propiamente dichas, donde van a desencadenarse toda esta serie de cascadas bioquímicas, y va a haber un daño secundario que si ya está tardío, en una fase muy tardía, pues ya no se puede hacer mucho, y al final sobreviene, como les decía, la muerte celular. La incidencia de la encefalopatía hipóxica isquémica va a ser muy importante porque, como mis compañeros ya les estaban hablando en la etiología, hay datos fundamentales. Esta principalmente es una de las principales causas de mortalidad junto con la prematuridad. Además vamos a dividirla, ¿no?, en la moderada y en la grave. En cuanto a la incidencia de la encefalopatía hipóxica isquémica moderada y grave, tenemos 1 por cada 1000 nacidos vivos. En cuanto a la encefalopatía hipóxica isquémica, tenemos un 10% de mortalidad en la moderada, y en la grave tenemos un 60% de mortalidad. Aquí el déficit va a ser grave y permanente en un 30%, y en la grave pues vamos a tener muchas veces 100% de secuelas neurológicas y un déficit muy marcado incluso. Va a ser la responsable además del 20% de las parálisis cerebrales de la infancia, como les decía, aunque las bibliografías a veces varían, en niños tienen más o menos, y pues la asfixia perinatal, la parálisis cerebral de la infancia, va a ser 1 de cada 12.500 recién nacidos vivos, pero en los prematuros esto varía también, es 1 por cada 1.000 recién nacidos vivos. Y aquí hemos leído un artículo para mostrarles más o menos cómo es que el tiempo es oro, ¿no? Y el diagnóstico oportuno vale la pena para el tratamiento de los que les va a hablar mi compañera, que es la hipotermia. Entonces, el desarrollo motor cognitivo y conductual frente a encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal es un artículo que se trajo de los anales de pediatría de esta revista del año 2023. Entonces aquí nos habla precisamente, ¿no?, que hay frecuencia de secuelas graves, sí, pero es que si hay una oportuna atención con la hipotermia terapéutica, entonces estas secuelas van a disminuir. Entonces, lo que se hizo aquí es un estudio observacional multicéntrico y se veía, ¿no?, el neurodesarrollo después de los 3 años de los pacientes que hayan tenido antecedentes de encefalopatía hipóxica isquémica moderada y encefalopatía hipóxica isquémica grave. Entonces, vamos a ver que esto se realizó en los pacientes que tenían más de 35 semanas de edad gestacional. Entonces, tenemos 58 niños y de los 58, 38 tenían la encefalopatía hipóxica isquémica moderada y 20 la grave. Y tenemos también 79 controles de los que mediante unas escalas y exploración neurológica se pudo ver, ¿no?, los que sí tenían y los que no tenían. Entonces, de estos niños, 58 niños, del total de esos 58 niños, 14 fallecieron y 2 pues ya no se les pudo hacer el seguimiento. Entonces nos quedamos con 42 y a los que sí se les pudo hacer este seguimiento del neurodesarrollo a los 3 años, y vemos que hay secuelas clásicas y secuelas menores. En cuanto a las secuelas clásicas, vamos a ver que tienen al menos una evolución adversa y alteraciones visuales o auditivas en algunos casos, epilepsia, afectación motora, afectación cognitiva. El trastorno motor es mínimo hasta en un 14%, es decir, 6 de 42 niños. Hay alteraciones emocionales como introversión, ansiedad, depresión en estas tasas, en estos porcentajes. Entonces vemos que si es que hay una atención oportuna, pues estas secuelas disminuyen y no son netamente discapacitantes. Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas,
vamos a ver que hay diferentes escalas que van a ver la graduación de la gravedad de la encefalopatía hipóxica isquémica. Entonces, por ejemplo, tenemos esta de la Asociación Española de Pediatría, que se clasifica por el grado de severidad en leve, moderada y severa, y que tiene algunos parámetros, ¿no? Como la capacidad para despertar, el tono muscular, las respuestas motoras y la reactividad. Vemos que aquí lo dividen, ¿no? En los primeros 3 días o menos de 3 días y cuando ya han pasado 3 días. Entonces, aquí vemos la diferencia, ¿no? En la leve, pues, la capacidad de despertar va a ser normal, el tono muscular, va a haber hipotonía global. En las respuestas motoras, pues, estas van a estar ligeramente disminuidas. En la reactividad, pues, vamos a tener un estado normal o una hiperexcitabilidad. Los reflejos osteotendinosos van a estar aumentados, va a haber temblores o movimientos, o también mioclonías. En la moderada, pues, vamos a ver que ya comienza, ¿no? Un periodo de letargia en cuanto a la capacidad de despertar. También, bueno, la hipotonía global va a ser similar, ¿no? En las respuestas motoras van a estar disminuidas, pero aún la calidad es normal. Va a haber en la reactividad, los reflejos osteotendinosos ya van a ir disminuyendo y los reflejos primitivos, pues, ya van a comenzar a estar débiles, y pasados los 3 días, pues, pueden presentarse convulsiones aisladas o repetitivas. En cuanto a la severa, vamos a ver que ya hay coma o estupor, incluso hipotonía global en cuanto al tono muscular, y van a haber convulsiones o estados epilépticos en las respuestas motoras, y bueno, estas pueden también ser ausentes o estereotipadas, es decir, que comienzan a haber movimientos repetitivos y similares. En cuanto a la reactividad, van a haber reflejos primitivos que van a estar ausentes, y pues también tenemos signos de disfunción del tallo cerebral. El paciente puede estar en un nivel bajo de conciencia, o también puede haber afectación de pares craneales según el nivel de la lesión. Bien, también tenemos otras escalas que van a ver la gravedad o la severidad. Por ejemplo, la escala de Sarnat clásica de 1976, y bueno, modificada en la siguiente que les mostraré en la otra diapositiva, que va a tener, ¿no?, algunas categorías como el nivel de conciencia, la actividad espontánea, la postura, el tono, los reflejos primitivos como son succión y moro, el sistema autonómico en el que se evalúa pupilas, frecuencia cardíaca y respiración. Entonces aquí lo vamos a dividir en leve, moderado y severo, y pues con todos estos parámetros, ¿no? En la escala de Sarnat modificada de 1985, vamos a ver que ya aquí se añaden algunos parámetros como el electroencefalograma, que si es que tenemos un estadio 1 va a ser normal, en el estadio 2 va a tener bajo voltaje, también alguna actividad convulsiva, y en el estadio 3 va a ser isoeléctrico, es decir, que las ondas eléctricas cerebrales van a ser casi imperceptibles o no se van a encontrar, van a estar ausentes. Y en cuanto al pronóstico, pues en el estadio 1 va a ser bueno, en el estadio 2 va a ser variable, y en el estadio 3 pues puede haber muerte o un déficit neurológico. Bien, y aquí tenemos otra escala, que es la escala de García-Alix, que va a tener 9 ítems, y esta va a ser una escala numérica. Entonces, donde va a clasificarse en leve, moderado y severo. En leve va a ser menos de 8, moderado va a ser de 8,30 y severo va a ser más de 30. Bueno, estos son también parte de la escala de Alix que les decía de los 9 parámetros. Bien, y en cuanto a la alteración sistémica de la encefalopatía hipóxica isquémica, así como ya les mencionaba Mex, va a haber diferentes tipos de alteración dentro de cardiovascular, respiratoria, renal, gastrointestinal, las coagulopatías y las neurológicas. Pero ¿qué nos importa aquí más son las neurológicas? ¿Y qué es lo que deberíamos estar atentos? Pues en las alteraciones metabólicas, porque una vez que sobrevienen todos estos estados, quiere decir que estamos en una fase donde ya no podemos retroceder, ¿verdad? Entonces van a haber secuelas muy graves. Entonces, cuando ya tenemos este estadio neurológico, pues deberíamos comenzar a medir los niveles séricos de calcio, magnesio y glucosa, y estar atentos pues con la evolución, ¿no?, del cuadro del paciente. Yo les voy a hablar sobre el diagnóstico. Para empezar el diagnóstico, siempre empezamos con la historia clínica. Es por eso que es esencial hacer y ver la historia clínica de la madre.
porque las complicaciones intrauterinas son el 99% de las causas de asfixia en este caso. Por ejemplo, esto va más a los cambios del flujo, perdón, a la insuficiencia respiratoria uteroplacentaria, a las alteraciones durante el parto, las modificaciones del intercambio gaseoso y las modificaciones del flujo sanguíneo fetal en este caso. Es por eso que la Asociación Americana Clínica Obstetra y de Pediatría ya también han definido la asfixia con 4 componentes específicos, dentro de los cuales tenemos a la acidosis metabólica. En este caso, en una acidosis metabólica su pH debe estar menos de 7 en este caso. El segundo componente va a ser el test de Apgar. Recordemos un poco que el test de Apgar nos ayuda a ver la vitalidad y la respuesta es el medio externo. Este test se realiza al minuto y a los 5 minutos también. Recordemos la memotecnia, ¿no? Que sí sería A, ¿cómo es Apgar? A de apariencia, donde vemos el color en sí del feto, ¿no? P de pulso, ya también nos referimos a la frecuencia cardíaca, perdón. G de las gesticulaciones, que sí nos habla de la irritabilidad, o sea, el llanto en ese caso. Y también tenemos a la A de la actividad, que nos habla del tono muscular, y la R de respiración, pero en sí es del esfuerzo respiratorio más que todo. El valor normal es de 7 a 10, cuando es una depresión es menos de 6 y depresión severa es menos de 3. Entonces, ¿por qué es importante esto? En este caso, se le hace al neonato este test de Apgar. Entonces, cuando se le hace a los 5 minutos, si está entre 0 y 3, ya es uno de los componentes de los 4 parámetros que se les considera. El segundo parámetro es síntomas neurológicos en el periodo neonatal. En este caso, el bebé puede estar con hipotenía, puede hacer convulsiones o puede estar en coma. Y el cuarto parámetro son las complicaciones sistémicas en diferentes órganos en el periodo neonatal. Esto quiere decir que puede tener en el sistema nervioso central, puede estar en la parte de pulmón, cardiovascular, en la parte renal, en la parte hematológica y en la parte metabólica ya también. Ahora, otros estudios que también podemos pedir son los bioquímicos. Es útil pedir enzimas como por ejemplo la LDH, que es la deshidrogenasa láctica. La segunda que podemos pedir es la CPK, que es la creatinina fosfoquinasa, perdón, y la CPK-MB, que es la fracción miocardio cerebro, perdón. Entonces, pero dentro de estas, si bien es cierto, no son muy específicas, pero sí nos dicen la magnitud de daño celular en este caso. Otro también que podemos pedir es la troponina 1, que es el cual estándar porque nos ayuda a clasificar la miocardiopatía hipóxica. Otro que también se puede pedir es el encefalograma. Esto es útil porque nos ayuda a ver el seguimiento de los daños encefálicos en este caso. Es por eso que se recomienda hacerlo en los primeros días. Pero ya también, si en la primera semana vemos que el patrón mejora, podemos decir que tiene un buen pronóstico. Pero en cambio, si vemos que el patrón está en espiga, en supresión, esto ya también lo hace un mal pronóstico para el feto. Y es por eso que el monitoreo continuo durante las primeras 6 horas es importante porque nos va a ayudar a ver el pronóstico neuronal temprano. Ahora, en la resonancia magnética, vamos a ver que es mejor pronóstico que la tomografía y que la ecografía transesofágica en este caso, abreviado UCG-TF en este caso. Esta resonancia magnética nos ayuda porque vamos a ver el edema y la mielinización ya también en las primeras 72 horas, en las primeras 72 horas del evento hipóxico ya también. Ahora, en este caso, si hay en fase aguda, vamos a ver la isquemia más hiperintensa. En cambio, en una fase crónica, la imagen va a estar más hipointensa en este caso. Y respecto a la tomografía computarizada, esta ya también nos va a ayudar porque
en una etapa aguda de una asfixia grave, se va a poder observar una hipodensidad subcortical bilateral en este caso, donde va a haber una pérdida de diferenciación entre la corteza y la sustancia blanca ya también. Y también en este tipo ya de pacientes van a desarrollar una encefalopatía multiquística con ventriculomegalia secundaria. Cuando les hablo de una encefalopatía multiquística, que serían estos de acá, es cuando en el parénquima cerebral ha sido sustituido por cavidades quísticas de diferente tamaño, ¿no? Por ejemplo, de un caso clínico, por eso lo puse. Ahora también se va a poder observar un aumento de las densidades del ganglio basal y del hipotálamo y del tálamo, que esto evoluciona con hipodensidad y más adelante se pueden hacer calcificaciones. Y también podemos medir una ultrasonografía craneal. Si bien es cierto, no nos ayuda mucho en las primeras horas, yo también, pero ya también, cuando hay una asfixia grave, vamos a ver que se debe pedir entre las 24 y las 48 horas, porque vamos a ver que hay alteraciones en la corteza y en el tálamo y en los ganglios basales. Y ya también, si es una asfixia moderada a grave, podemos pedir esta ya también a partir de las 24 horas. Palomino Castro. En cuanto al tratamiento, se debe realizar una evaluación inicial para determinar la estabilidad cardiorrespiratoria. El objetivo de esta evaluación inicial es determinar si hay daño en el órgano diana. También las causas de la asfixia perinatal y el manejo que se va a realizar en recién nacido con asfixia perinatal. Si el recién nacido se encuentra con inestabilidad, se debe iniciar con el algoritmo de la RFP neonatal. Este capítulo se va a abordarse en otra clase más adelante, así que yo lo voy a explicar muy superficialmente. Luego de que el recién nacido nació, se debe realizar tres preguntas importantes: la edad gestacional, el tono, si respira o llora. Si el recién nacido cumple con estos criterios o tiene 37 semanas de edad gestacional, presenta buen tono y llora, el recién nacido debe permanecer con su mamá. Si el recién nacido es prematuro, está hipotónico, o no respira o no llora, o no responde también a los estímulos, se debe empezar con el secado, el calentamiento, realizar el estimular al recién nacido y abrir la vía aérea y aspirar si fuese necesario. Y preguntar, ¿no?, si el recién nacido tiene apnea, jadeo o bloqueo, o presenta una frecuencia cardíaca menos de 100 latidos por minuto. Todo esto durante un minuto. Si el recién nacido presenta apnea, jadeo o bloqueo, o una frecuencia cardíaca menos de 100 latidos por minuto, se debe empezar con la ventilación a presión positiva, con tener el pulsosímetro a mano y considerar el uso de un monitor cardíaco. Si el recién nacido no está con apnea, bloqueo o jadeo y con una frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto, pero presenta una dificultad respiratoria o cianosis persistente, se debe abrir la vía aérea, aspirar si fuese necesario, utilizar el pulsosímetro, administrar oxígeno si fuese necesario y considerar el uso del CPAP. Siguiente, por favor. Si el recién nacido tiene una frecuencia cardíaca menos de 100 latidos por minuto, se debe empezar con la ventilación. Considerar el uso del tubo endotraqueal o una mascarilla laringea y el monitor cardíaco. En caso de que el recién nacido esté con una frecuencia cardíaca menos de 60 latidos por minuto, utilizar un tubo endotraqueal, la mascarilla laringea, empezar con las compresiones torácicas, utilizar la ventilación a presión positiva con oxígeno al 100%. Si después de haber empezado las compresiones torácicas y dar ventilación a presión positiva con oxígeno al 100%, la frecuencia cardíaca del recién nacido persiste menos de 60 latidos por minuto, se debe dar drogas. La adrenalina por vía endovenosa de 3 a 5 minutos. Y también debemos de tener en cuenta de que si continúa con la frecuencia cardíaca menos de 60 latidos por minuto,
El recién nacido puede estar en un estado hipovolémico o puede estar presentando neumotórax, así que debemos de parar con la ventilación a presión positiva. Siguiente, por favor. Parte del manejo también se debe de solicitar análisis de gases en sangre como el agua, sobre todo para valorar los trastornos del equilibrio de ácido básico, porque el recién nacido puede presentar hiponatremia. También el hemograma completo, ya que podemos encontrar trombocitopenia o recuento de elevado de glóbulos blancos en sepsis, el hemoglucotest y también estudios de función hepática y función renal, como la creatinina sérica, el nitrógeno úrico en sangre y los electrolitos, ya que esto nos va a evitar lesión renal aguda. Y en los estudios de función hepática se puede solicitar bilirrubina total, bilirrubina conjugada, alaninoaminotransferasa y el aspartato aminotransferasa. En caso que el recién nacido presente una crisis convulsiva, no se recomienda dar como profilaxis el fenobarbital, pero sí se recomienda dar para el control y el manejo de las crisis convulsivas en recién nacidos como droga de primera elección. En cuanto a los opioides como el fentanilo y la morfina, se recomienda como neuroprotector en recién nacidos con asfixia perinatal. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Salas y vamos a hablar sobre el tema de hipotermia terapéutica neonatal. Esta se va a definir como la reducción de la temperatura corporal entre unos 33 a 35 grados centígrados en el neonato, y esto va a conllevar a un descenso intencional y va a ser controlado de la temperatura central. ¿Esto por qué? Esto tiene la finalidad de limitar el daño neurológico que el neonato pueda tener ante una asfixia. Y bueno, su función es neuroprotectora, eficaz en neonatos con asfixia perinatal. Este tratamiento va a ser requerido en aproximadamente el 0.6 a 0.8 de neonatos por cada 1000 nacidos vivos, que debemos recordar, como lo mencionaron al inicio en la epidemiología, que 3.8 de los 1000 nacidos vivos pueden presentar esta asfixia. Entonces, mucho menos es probable que requieran un tratamiento de hipotermia terapéutica. Los efectos de neuroprotección son hasta la infancia, y según la revisión de una revista de Cochrane, la hipotermia terapéutica va a disminuir la muerte y la discapacidad incluso hasta 18 meses después de la edad y luego de que el paciente haya tenido una encefalitis moderada o severa. En cuanto a los mecanismos de acción, vamos a ver que principalmente la hipotermia va a reducir el metabolismo cerebral y va a preservar compuestos fosfatados de alta energía y disminuir la acidosis celular. También va a reducir las despolarizaciones y acumulación de neurotransmisores excitatorios, disminuye la energía que utiliza el neonato. También va a reducir y va a suprimir la acumulación de algunos aminoácidos que puedan presentar, y también del óxido nítrico, que como sabemos es un vasodilatador. Entonces también puede inhibir la cascada de inflamación o suprimir la liberación o actividad de radicales libres, que eso también hace daño y promueve más al deterioro de las funciones del cerebro. Y también es importante saber que la hipotermia terapéutica va a inhibir la apoptosis celular, principalmente de aquellas neuronas que se encuentran en desarrollo. Sin embargo, esta no va a disminuir la apoptosis que se dé por necrosis. En cuanto al sistema de enfriamiento, vamos a ver que existen dos clases: el enfriamiento cefálico selectivo y el corporal total. En cuanto al enfriamiento cefálico selectivo, por ejemplo, se da como que a través de un gorrito, pero vamos a ver que como desventajas es que este es mucho más costoso, requiere más trabajo, entrenamiento y control, es más difícil de mantener la temperatura central y se limita al acceso de los electrodos para el electroencefalograma, porque
es un gorrito que se pone encima del cráneo del bebito, entonces no hay dónde poner los electrodos. En cambio, el enfriamiento corporal total, que como pueden ver está más estudiado, hay muchas maneras de presentarlo, puede ser a través de un colchón, envoltura corporal como un chalequito o parches de hidrogel. Es mucho más barato, produce una temperatura objetiva más consistente, es fácil de preparar y usar y también permite acceso al monitoreo cerebral. Ambos sistemas de enfriamiento muestran resultados similares, por lo tanto es preferible utilizar aquellos que sean mucho más cómodos, baratos y fáciles de usar. En cuanto a los criterios que debemos tener en cuenta para practicar una hipotermia corporal total en neonatos es, primero, que el bebé debe tener una edad gestacional mayor a las 36 semanas. Luego, que el ingreso a la unidad de cuidados intensivos antes de las 6 horas de vida con un diagnóstico de encefalopatía, porque debemos ver que cuanto más pronto se inicia este tratamiento, va a existir menos daño y nos da mayor oportunidad de proteger el cerebro del bebé. Se ha visto que a partir de las 6 horas en adelante, el daño es mucho más grave e irreparable. Entonces, en cuanto a los criterios, tenemos 3 clases de criterios. Primero, el criterio A, que va a ser aquel cuando el pH esté menos o igual a 7, o que tenga un déficit de base mayor o igual a 16 milimoles, principalmente en la primera hora de vida. En cuanto al criterio B, que el pH se encuentre entre 7,01 y 7,15 o un déficit de base de 10 a 15,9 milimoles por litro, y si no se dispone de gases arteriales en la primera hora, debemos tener en cuenta también la parte clínica, en la cual vamos a ver el agar a los 10 minutos, que sea menor a 5, una ventilación que sea haber sido necesaria iniciada al nacer y en espacios mínimos de 10 minutos. En cuanto al criterio C, tenemos que hacer un examen neurológico bastante detallado. Lo vamos a dividir en 2 fases, una parte observacional y otra parte en la cual vamos a manipular. En la parte de observación tenemos que ver cómo es la actitud espontánea del bebito, si la presenta o no, la postura, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Y en cuanto a la manipulación, tenemos al neonato, si es que este va a estar despierto, es necesario que el neonato esté despierto y se le va a aplicar estímulos para valorar tanto su nivel de conciencia, el tono, la succión, el reflejo del moro y la reacción pupilar. Debemos demostrar la presencia de episodios convulsivos clínicos o electrónicos. Esto principalmente dentro de las 6 primeras horas de vida, y si tenemos acceso a un electroencefalograma, hay que hacer uso de esto y tener un estudio de por lo menos 20 minutos. Como hay criterios de inclusión, también tenemos criterios de exclusión para este tratamiento. Primero, que el neonato tenga una anormalidades congénitas mayores que no sean compatibles con la vida. Lamentablemente no se le va a poder realizar esta clase de tratamiento al neonato. También, si es que presenta una severa restricción del crecimiento intrauterino con un peso menor de 1,8 kilos al nacer, según la bibliografía que revisamos. Y en cuanto también a recién nacidos que no hayan ingresado antes de las 6 horas de vida, neonatos moribundos o con una evidencia de un compromiso craneal severo al nacer, que por lo mismo su tasa de mortalidad sea bastante alta o que presente un muy mal pronóstico. Debemos ver también que existe un enfriamiento pasivo durante el transporte, porque se ha visto que muchos de los casos de bebitos que presentan asfixia se dan en lugares más alejados o que no tienen acceso a un hospital. Por ello es importante también que conozcamos el término de enfriamiento pasivo durante el transporte. Primero, para comenzar, los neonatos que van a presentar asfixia tienen una menor capacidad de regular su temperatura que aquellos que no están asfixiados, ¿no? Y al igual que la prematuridad, entonces si un bebé presenta asfixia y aparte es prematuro, su pronóstico va empeorando y es muy urgente
que comencemos con el enfriamiento pasivo, que va a consistir en tenerlo en una incubadora, pero esta va a estar apagada, y si es que es necesario se va a ir regulando. Se tiene que controlar la temperatura del neonato cada 15 minutos y se tiene que tener un rango de 33 a 35 grados centígrados. Si es que el neonato tiene menos de 33, entonces se prende la incubadora radiada para que vaya aumentando, y luego cuando alcance, se le vuelve a tomar un control, cuando alcance este rango se vuelve a apagar, obviamente todo durante el transcurso hasta un hospital que sí esté apto para realizar el tratamiento de una hipotermia controlada. Entonces, en cuanto a las fases de la hipotermia terapéutica, vamos a tener que primero existe una fase de inducción, en la cual también se le denomina enfriamiento, el cual el objetivo es reducir la temperatura corporal, central, desde 33 a 34 centígrados en un intervalo de 30 a 40 minutos. Este enfriamiento debe ser lento, no puede ser brusco, absolutamente nada puede ser brusco con los neonatos porque ellos se están adaptando a la vida y todo tiene que ser muy paulatino. Entonces, es mucho más riesgoso incluso en aquellos que tienen necesidades fisiológicas del frío 2 mayor o igual a 50%. Luego de este tiempo se pasa a una fase de mantenimiento, que es la segunda fase de esta terapia, en la cual su objetivo es mantener la temperatura de 33 a 34 centígrados por unas 72 horas. Este proceso puede producir incluso estrés, desconfort o dolor al neonato, por lo cual algunas bibliografías o algunos expertos prefieren asociarlo a una pseudoanalgesia y aliviar el malestar. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el uso de estos fármacos también puede predisponer al neonato a otras circunstancias. Y a su vez, a los mismos evaluadores puede impedirles porque va a disminuir el nivel de conciencia y les va a impedir realizar una evaluación adecuada para ver su estado de conciencia, su tono, sus reacciones. Entonces, bueno, también es importante ver que durante la hipotermia va a disminuir el consumo de oxígeno en el miocardio, el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca tenemos que saber que va a disminuir hasta 14 latidos por minuto por cada centígrado de temperatura que haya disminuido. Y la reducción del gasto cardíaco también va a obedecer a las demandas de oxígeno y por el descenso del metabolismo energético durante la hipotermia. Y usualmente se van a manejar frecuencias cardíacas entre 90 a 120 latidos por minuto. En cuanto a la tercera fase, en la fase de recalentamiento después de las 72 horas, el objetivo es volver a llevar al neonato a una temperatura adecuada de 36.5 centígrados progresivamente en 6 horas con una velocidad de 0.5 centígrados por hora. Entonces, esta también es una etapa crítica en el neonato y debemos tener en cuenta el consumo de oxígeno que pueda requerir, ya que puede existir una disociación entre el aporte y el consumo que ellos tengan. Con el aumento de la temperatura, el metabolismo se va a incrementar y por lo tanto el consumo de oxígeno y también la glucosa, e incluso pueden llegar a aparecer convulsiones. Por eso es que debemos tener en cuenta todas estas. La velocidad, que es de 0.5 centígrados por hora, no puede ser más. Y se necesita una monitorización cerebral continua. Durante esta fase también vamos a ver que es importante monitorizar la parte hemodinámica, tanto la parte cardíaca como la parte respiratoria, así como la parte neuronal. Y se recomienda que la saturación se mantenga en un rango de 90 al 92%. Y bueno, esto se hace con un sensor de temperatura y una vez que se haya alcanzado la temperatura de 36.5 centígrados, entonces recién podemos pasar al neonato a una incubadora. Aparte de tener en cuenta lo que ya les mencioné, el monitoreo general durante esta terapia se va a dividir en dos, una parte clínica y una parte paraclínica. En la parte clínica debemos tener en cuenta la presión arterial,
la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la diuresis. Y hacer controles constantes, ¿no? Y esto mejor si el bebito puede estar con un monitor, de modo que solamente chequeamos el monitor. Pero también tenemos pruebas paraclínicas, principalmente de laboratorio, examen de sangre, que se necesita hacer todos estos exámenes de sangre, que van a ser los basales. Al ingreso debemos realizar absolutamente todos, pero a medida que pasa el tiempo, según la estadía, vamos a ver que, por ejemplo, a las 12 horas vamos a necesitar realizar solamente 5. Los gases arteriales, el lactato, la glucemia, el calcio y el magnesio. A las 24 horas se necesita un control de prácticamente todo, excepto del hemocultivo. Y bueno, posteriormente a las 48 y 72 horas se pueden ir quitando o aumentando estos parámetros para evaluar la condición del neonato. Es importante ver que en cada control los más importantes van a ser estos que les mencionaba al inicio, ¿no? Estos 5. Sí o sí tienen que estar incluidos en cada control que se le vaya a realizar al neonato. En cuanto a los estudios de imagen no neurológicos, porque recuerdo que el neurológico es el electroencefalograma, vamos a ver que también se le puede realizar una radiografía de tórax para evaluar ya sea el parénquima pulmonar, el volumen pulmonar, la silueta cardíaca y la ubicación del tubo endotraqueal en caso de la puesta. También radiografías del abdomen para valorar la posición de los catéteres umbilicales, los signos tempranos de enterocolitis necrotizante, que como también les mencionaron antes, es muy probable que se presente esto en neonatos que se están asfixiando. Y ecocardiogramas tempranos en las primeras 24 horas y controles de seguimiento de los hallazgos. También las ecografías doble renal para valorar los índices de resistencia y la diferenciación con el córtico medular. En cuanto a los efectos adversos de este tratamiento, porque también tenemos que tener en cuenta que estamos jugando con estamos modificando la temperatura del neonato. Entonces debemos ver que se pueden presentar ciertos efectos adversos. Y entre ellos tenemos el aumento de la viscosidad sanguínea, acidosis metabólica, disminución de la disponibilidad de oxígeno, incremento del potasio extracelular, arritmias cardíacas, alteración de la coagulación, disfunción de plaquetas y el síndrome colitis. Gracias, doctora, eso es todo. Pueden poner la línea de bibliografía. Pregunta para el grupo que he puesto de parte de los En primer lugar, la definición, ¿ya? Los diferentes estudios que van a realizar ustedes, y ahí quiero hacer la tesis, en cuanto a asfixia, las tasas van a variar de acuerdo a la definición que tomen en cuenta y al lugar donde están trabajando. Por ejemplo, hay algunos que toman el pH menor a 7.2, otros menor a 7.15. Y el que está el último en vigencia es el de menor a 0.5. Menor a 5. No menor o igual, menor a 6. Y el otro parámetro importante, como bien lo han mencionado, es la acidemia. Yo lo han visto totalmente. También varía. Hay unos que consideran menor o igual a 12. Hay otros que consideran menor o igual a 16. Y en el caso cuando hablaron de encefalopatía hipoxia-isquémica y mencionaste, el 16 para el estadio 1 y el débil. Entonces, hay mucha controversia todavía en ese aspecto, ¿no? Entonces van a tomar en cuenta para cuando lo vamos a tomar en cuenta para fines del examen. Después la tasa, obviamente ya lo mencionaba al inicio, en introducción y en epidemiología.
La tasa de mortalidad por asfixia va a variar dependiendo la definición que usen también y el sitio donde ocurren los casos. No es igual en países desarrollados que en países que están en vía de desarrollo. Y aún así, dentro de un mismo país en vía de desarrollo, las brechas también son diferentes. Y como han visto en las tasas que ha mostrado en epidemiología, por ejemplo, la maternidad de Lima, ahora Instituto Nacional de Maternidad Infantil, el año 17 vino bajo pero a 4.1. ¿Y eso a qué se debe? Al gran trabajo que se ha hecho a nivel continental de capacitación en lo que es su organización cardiopulmonar. Esa es la gran estrategia. Y por eso es mi interés que ustedes sepan bien, por lo menos bien me salgan en la teoría, porque lo que más van a encontrarse en el periférico, sobre todo si van a ir a un 1.4 por lo menos, o un establecimiento 1.3 que puede haber partos. Entonces tienen un promedio más o menos de 50 a 100 partos por mes. Que basta para uno que pueda morirse, ustedes tienen hasta 3. Mencionar esas salvedades, puede haber variación por este motivo. Después, cuando hablaste de encefalopatía hipóxica isquémica y monitoreo, ¿con qué tipo de encefalograma se hace? El que se hace en adultos son los poligrandotes. Ese no es el que se usa para bebés. Son más chiquitos, pero hay otra modalidad actualmente que es la que se viene usando. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo? Encefalograma de amplitud integral. Es una pequeña fotito de todo el patrón. Y como bien ha dicho, el patrón que más indica peor pronóstico es el espigas y el ataque de espigas. Ya cuando es esto, ondas teta, que son ya casi inactivas, ese ya es secuela. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué el electroencefalograma? El niñito está en 24 horas monitorizado por el electroencefalograma. Que pueda que el niño no tenga una convulsión visible a los ojos, pero si tiene un patrón de estos, si tiene historia y cómo verlo, cómo ha pasado la noche, si sale, se le tiene que dar el tratamiento convulsivante. La cuestión es que esas neuronas estén lo más tranquilas posible. El otro criterio, aparte del ácido el AGA, que puede ser la acidemia, el pH bajo, el otro criterio es la presencia de signos neurológicos, ¿no? La encefalopatía. Y el otro criterio también es, bueno, aparte del AGA, ahí también hay diferencia. Hay unos, la última tendencia es APGAR menor de 5 a los 5 y 10 minutos. La que nos ha mencionado nuestra compañera es del APGAR menor de 3 a los 5 minutos, ¿no? Nos vamos a quedar con esa porque es la que tiene mayor vigencia a nivel latinoamericano, también Colombia lo usa, por ejemplo. Nos vamos a quedar con ese y con el pH, el bicarbonato menor o igual a 2. ¿Ya? Nos vamos a quedar con pH menor de 7, bicarbonato menor o igual a 12, ¿ya? Con esas cosas. El APGAR menor de 3 a los 5 minutos, cualquier signo neurológico o convulsiones, y el otro criterio es cualquier signo del resto de la economía del bebé. Me estoy refiriendo si hay daño hepático, daño renal, daño cardiológico, daño metabólico, todo lo que han mencionado. Muchos no han mencionado del problema metabólico. Aquí en el profesor, ¿qué problemas metabólicos nos presentan estos bebés asfixiados? Y si no, alguien del grupo. Presenta más acidosis metabólica, pero tenemos indagado más en el tema. Es fundamental eso en el manejo, sobre todo. Aparte de la acidosis metabólica, es la hipo o hiperglicemia. Eso también puede ayudar más a esa lesión neuronal para evitar que llegue a la muerte neuronal. Que en términos
científico se llama, ¿cómo se llama? La muerte celular. Esos términos tienen que dirigir. Y el otro mencionaste, el momento del nace asfixiado ya. ¿Por qué no le doy bicarbonato de sodio? Antiguamente sí se daba. El bicarbonato se diferencia en CO2 sin agua y Se como va a haber desdobla. aumento de CO2 que no nos ¿Cuál es el problema ahí? Respira todo. Entonces, esos vasos pulmonares no se van a abrir nunca. Es por eso. Cuando el bebé, acuérdense, cuando el bebé respira y entra el oxígeno, ¿qué causa en la vasculatura pulmonar? Por la sola presencia de O2, vasodilatación. Y después, la última pregunta para él. ¿Qué pruebas pido para ver si ha habido daño hepático? ¿A quién le tocó monitoreo clínico? No me acuerdo, por eso yo. Han puesto así para hipotermia, pero para el niño transaminasas, ¿qué más? Bilirrubina. Por daños celulares el bebé puede hacernos hiperbilirrubinemia y si no le actuamos a tiempo, pongan que esa predominio indirecto, ¿qué pasa? O una barrera hematoencefálica dañada, esa va a ser prenormal. ¿Qué otra? ¿Qué más hace el hígado aparte de producir esto, las enzimas? Factores de coagulación. Este bebito puede sangrar fácilmente y de hecho tiene problemas de alteración los factores de coagulación porque el hígado está dañado, está desordenado. Entonces es importante. Esas pequeñas cosas hacen que nuestros bebés se puedan complicar. Le intuba, se obstruyó, le intuba y empieza a sangrar hemorragia pulmonar. Y por ahí alguien no se fijó, porque pidieron pero no se fijaron, y hay una protrombina que está en 25. Un tiempo parcial de protrombina que está en más de 100. Va a sangrar, por el solo hecho de intubar. Entonces, el niño asfixiado es un niño crítico que tiene que pasar de frente a la UCI, le hagan o no le hagan histohipotesia terapéutica. De los 3 hospitales que tenemos acá, ninguno tiene equipo para hacer hipotesia. Ni bien nace así, son derivados inmediatamente al IPLA. Esta es una tremenda falla que tenemos y debería haber. Con decirle que la maternidad de Lima, el equipo tiene un solo equipo de tos. Hipotermia y ha sido adquirido por donación, ni siquiera por el ministerio. Así es la realidad de los niños. Pero lo bueno, la buena noticia, ¿cuál es? Que la asfixia no es la primera causa de muerte. Que muchos tienen la tercera, cuarta, quinta causa de muerte. ¿Cuál es la mejor estrategia? Llevar un buen embarazo, estar atentos en el periparto, saber reanimar. Esa es la mejor estrategia. Y otra cosa que bien lo han definido es todo lo que esté relacionado al parto no puede generar una asfixia. Esto tiene que ver desde el pre, durante el trabajo del parto y el parto mismo. Es por eso que es tan importante que haya una continuidad entre el manejo obstétrico y el manejo neonatal inmediato. No pueden ir separadas las cosas. Ni estar esto diciendo, ¿por qué tanta cesárea? No, discúlpame a ver cuál fue la condición de esa mamá para que termine en cesárea. ¿Qué más está pasando? No a discutir, son las 3 de la mañana, que mucho opera. Esas no deben ser las cuestiones de lo que se debe cuestionar. Se debe cuestionar. No será mejor que nazca en estas condiciones cuando hay más personal, etc. Si se puede retrasar el momento de la cesárea, pero caramba, si es un DPP, se está rompiendo el útero, ni modo. Son condiciones diferentes. ¿Ya? Entonces, lo importante para la asfixia es anticiparse. Y para eso ayuda una buena historia clínica, la parte antecedente. Segundo es saber atender bien, saber manejar, hacer RCP. Es imperdonable, escoja la especialidad que escoja, no saber manejar. Eso lo puede hacer hasta un técnico de enfermedad, todo personal de salud, profesional o no, debe tener la capacidad de
sobre todo hasta de repente incubar medicamentos hasta que esté haciendo y ya están dando la alarma, ven el experto, pero sí debemos saber bien saber. Muy bien, ¿alguna pregunta del auditorio? Muy bien, si no hay más preguntas, muchísimas gracias.